Bueno, los chicos están todavía almorzando, así que hay que empezar la siesta tucumana medio prolongada. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Aguinaga y a su equipo el haberme invitado y felicitarlo por el nivel del simposium, por la calidad y cantidad de los invitados extranjeros y nacionales, y por un ítem que no quería dejar pasar. Esto se hace en Tucumán, una ciudad pequeña, y un evento de estas características demuestra el espíritu federalista que tiene el doctor Luis Aguinaga de difundir los hechos cardiológicos de un pequeño lugar para el ancho y el largo de la Argentina. Y me toca presentar al doctor Anguera, catalán, que tiene un abultado currículum, pero yo quería destacar dos cositas de él. Primero, él fue discípulo del doctor Josep Brugada en el Hospital Clínic de Barcelona y actualmente es el jefe del servicio de arritmia del Hospital Bellvitge, del cual yo no quería dejar pasar, y no es un chivo, una de mis ex residentas, la doctora Vilma, está actualmente haciendo el segundo año de su fellow en electrofisiología con el doctor Anguera. Bueno, él nos va a dar ahora un tema candente que es muy importante, el aporte de las imágenes para la estratificación del riesgo de la muerte súbita. Doctor Anguera. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias en primer lugar al doctor Aguinaga y a todo su equipo por la invitación para participar en este evento, en el cual yo les voy a presentar una visión panorámica de cuál es el rol o el papel que tiene la imagen a día de hoy en la predicción de los eventos arrítmicos y en base de esta predicción, que se ha hecho posible gracias a múltiples estudios, pues cómo debemos de estratificar a nuestros pacientes. Vale, bien. Hoy en día la estratificación del riesgo se basa en las guías de práctica clínica que publican las diversas sociedades y aquí tienen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que publicó en el año 16 y no he puesto las del año 22 porque prácticamente no hay ninguna innovación al respecto y básicamente se basa solamente en dos conceptos, en la fracción de eyección baja por debajo del 35% y en la clase funcional, clases de 2 y 3 que tienen indicación de desfibrilador tanto en la cardiopatía isquémica, en el ischemic heart disease, como en las miocardiopatías dilatadas no isquémicas. Pero sabemos que esta estratificación es muy simplista, pero que es lo único que tenemos. Y en la última década ha habido centenares de publicaciones que han puesto de manifiesto que la imagen obtenida por resonancia magnética es una herramienta muy potente para la predicción de los eventos arrítmicos. Hoy en día sabemos que de toda la población que tenemos en riesgo, que es toda la que tenemos aquí, los pacientes de mayor alto riesgo, los que están en rojo, de aquellos que tienen disfunción ventricular severa, son todos los que implantamos el desfibrilador, pero solamente una parte de ellos son los que se benefician del desfibrilador. Y por lo tanto, estamos exponiendo a una gran parte de pacientes con disfunción severa a toda la comorbilidad derivada del implante del desfibrilador. Y no solo esto, sino que en los pacientes con función de eyección relativamente preservada, por encima del 35%, a los que no se está recomendando y no se está implantando un desfibrilador, pues hay pacientes de alto riesgo que sí que experimentan muerte súbita y no están protegidos. Y en este sentido existe ya mucha evidencia de cómo podemos mejorar la selección de tanto de estos pacientes como de estos pacientes. Bien, hoy en día sabemos que el sustrato anatomopatológico de las arritmias ventriculares es este concepto teórico que se desarrolló en los años 80 en el estudio de las taquicardias ventriculares isquémicas, pero sabemos que es aplicable a todas las miocardiopatías en las cuales hay una escara. Esta escara es una escara heterogénea y dentro de la escara heterogénea es donde tienen lugar los circuitos de reentrada, no en la escara densa, sino en las zonas limítrofes o zonas con miocitos que han sobrevivido al insulto
isquémico o no isquémico en las otras miocardiopatías y que permiten los circuitos de reentrada. Pues bien, hoy en día la resonancia magnética permite determinar el sustrato de las arritmias mediante la detección de la fibrosis densa. Esta fibrosis que se pone de manifiesto con el realce tardío de gadolinio, como tiene aquí, o el LGE en su terminología en inglés. Pues bien, esta tecnología de hoy en día permite demostrar diversos patrones de realce tardío en diversos patrones y configuraciones y que en ocasiones nos permiten hacer un diagnóstico etiológico. Pueden ver el realce subendocárdico típico de la miocardiopatía isquémica, el realce en los puntos de inserción con poco valor pronóstico, el midwall, esta retención en medio septal, el midwall que sí tiene una gran traducción clínica en eventos adversos, las escaras subepicárdicas típicas de la miocarditis en la fase crónica, de la enfermedad de Chagas, etcétera, los patrones parcheados o incluso los patrones difusos, por ejemplo, en la amiloidosis. Pues bien, hoy en día existen modernas técnicas de caracterización de la escara miocárdica con un software específico que nos permiten determinar qué es el miocardio sano, aquí lo tienen, el miocardio sano que se ve en negro en la resonancia magnética, y cuál es la zona de escara. La zona de escara, que es la zona gris, que tiene diversos componentes. Estos componentes, hoy en día, existen software específicos que pueden determinar qué es zona border zone, que se ha visto que está muy relacionada con los eventos arrítmicos fatales, y qué es la escara densa o core. Y aquí lo tienen en esta resonancia, en la cual hemos pasado por este software de cuantificación del sustrato y nos permite cuantificar en gramos la escara densa, en lo que es el core o núcleo denso y lo que es la border zone o zona gris o zona heterogénea. Bien, ¿qué sabemos de la capacidad que tiene la resonancia magnética en la estratificación de riesgo en pacientes con enfermedad coronaria? Pues bien, ya hace 10 años el doctor Klemm hizo un trabajo en el cual evaluó la correlación entre fracción de eyección y eventos en eventos adversos, muerte o descargas por el desfibrilador, y observó que a menor fracción de eyección, como es bien conocido, mayor incidencia de eventos arrítmicos. Pues bien, este autor fue capaz de discriminar un porcentaje de masa a partir de 5 gramos, observó que es donde se acumulaban los eventos arrítmicos, de manera que no es solamente la presencia de escara, sino una determinada cuantificación de la misma. De manera que observó que los pacientes con fracción de eyección superior al 30% y que tenían escara, tenían un alto riesgo igual o similar a pacientes con disfunción más severa. Y de la forma inversa, pacientes con disfunción muy severa, pero que no tenían escara miocárdica, tenían un riesgo de arritmias bajo, similar a los que tenían fracción de eyección preservada. Es decir, que ponía en cuestión la estratificación de riesgo actual que tenemos hoy en día. Estudios más modernos han analizado la presencia de la zona gris, de la gray zone fibrosis, esta zona gris o de tejido heterogéneo, y se ha visto que es con un software específico que detecta la zona heterogénea, pues es una herramienta muy potente para poder predecir los eventos arrítmicos graves. Y aquí estos autores, en un estudio de 1000 pacientes con enfermedad coronaria, vieron que los pacientes sin fibrosis no tienen eventos, tienen un perfil de riesgo bajo, y en cambio cuando hay fibrosis el riesgo de eventos adversos es de 28 veces superior, es decir, un riesgo altísimo. Y cuando separan los pacientes con fibrosis, observan que la fibrosis de la zona gris de menos de 5 gramos comparada con más de 5 gramos, pues discriminaba muy bien y observaban una tasa muy alta de eventos arrítmicos en estos pacientes. De manera que ellos concluyen que la presencia de la fibrosis se asocia con una muerte súbita, y la determinación de la zona gris fue un factor predictor más potente para la identificación de arritmias letales que la misma fracción de eyección. Y en base a este hallazgo proponen una estratificación de riesgo basada no solo en la fracción de eyección, sino también en la determinación de esta zona de gris o de tejido heterogéneo.
Y estos mismos autores, en un estudio más reciente, solamente teniendo en cuenta pacientes con fracción de eyección conservada, es decir, pacientes que no estarían y no estarán y no están protegidos con desfibrilador, pues observaron que la presencia de fibrosis es predictora de eventos isquémicos. La fibrosis total todavía lo es más y la zona gris pues todavía permite determinar y con un riesgo, como ven aquí, 17 veces superior los pacientes que tienen una zona gris de más de 5 gramos comparada con la que tienen una zona gris muy pequeña. Es decir, que en los pacientes isquémicos hay algunos de ellos que tienen un riesgo elevado de arritmias ventriculares y no están siendo evaluados en las guías clínicas. Y más recientemente, en un estudio que viene de Barcelona, analizando las resonancias magnéticas con el software que tenemos nosotros, que es el software ADAS, pues se puede determinar qué es la escara densa. La escara densa se determina en rojo, la border zone o zona heterogénea en verde, como pueden ver en este ejemplo, gran cantidad de zona heterogénea, y en rosa, pues el tejido normal. Pues bien, en este estudio se observó que si ven aquí en la parte de la derecha, la fracción de eyección no fue predictiva de arritmias ventriculares. Los pacientes con fracción de eyección superior e inferior al 35% tenían la misma tasa de eventos, pero en cambio, cuando se hacía el análisis en función de la border zone, una masa de menos de 5 gramos de border zone identificaba pacientes de muy bajo riesgo, y en cambio una border zone de más de 5 gramos identificaba pacientes de muy alto riesgo de eventos adversos. Es decir, que hay un campo por desarrollo en el campo de la miocardiopatía isquémica y no solo nos tenemos que quedar en ese 35% como criterio de indicación de desfibrilador. En la miocardiopatía dilatada no isquémica existe muchísima más información y es un campo pues, que ha sido un campo en el que se ha debatido la utilidad del desfibrilador. Ya se ha comentado en la charla precedente pues, que los estudios randomizados clásicos mostraban todos ellos una tendencia, pero no una superioridad estadística a la mejora de la sobrevida con el desfibrilador. Cuando llegó el Danish, pues todavía hubo más dudas en cuanto al beneficio real del desfibrilador y pues en base a todo esto hay una cantidad ingente de publicaciones que muestran el papel de la resonancia magnética como una potente herramienta para certificar el riesgo en estos pacientes. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, ese es un estudio clásico de Holiday en el cual evalúan 400 pacientes con fracción de eyección relativamente conservada con el patrón mid-wall en la resonancia magnética y observan que todos estos pacientes con realce tardío de mid-wall tienen un riesgo mucho más alto que aquí lo tienen 9 veces superior el riesgo de eventos adversos en pacientes con mid-wall en comparación con los pacientes que prácticamente no tienen fibrosis de este tipo en la resonancia magnética. Más adelante, este mismo grupo desarrolló en una serie también muy grande de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, pues observó que los diferentes patrones hallados en la resonancia magnética eran predictivos tanto de muerte súbita como de mortalidad total, ya fuera el realce tardío con el patrón de mid-wall o la combinación de septal y lateral o cuando era subepicárdico o cuando el patrón es múltiple o parcheado. De manera que existen patrones que son de muy alto riesgo en estos pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Ese es un metaanálisis que hicimos nosotros en el cual pues cogimos 29 artículos publicados hasta ese momento con más de 3.000 pacientes y observamos que el riesgo medio de los pacientes incluidos en esos estudios era de 4 veces superior en los pacientes que tenían realce tardío mediante una estimación visual, no cuantitativa sino visual, en comparación con los que no tenían realce tardío. Y observamos dos cosas muy interesantes. Fíjense, los pacientes con realce tardío tienen un riesgo varias veces superior a los que no tienen realce tardío. Esto es cierto tanto para los pacientes con disfunción ventricular severa como para pacientes con disfunción muy ligera, es decir, que los pacientes que tienen realce tardío, una vez más, pero tienen fracción de eyección conservada, tienen un riesgo muy alto de eventos arrítmicos en el seguimiento. Y los pacientes en prevención primaria que no tienen realce tardío, aquí lo ven, tratados con desfibrilador, prácticamente no tienen eventos y tienen un riesgo muy bajo. Y quizás es posible que debamos considerar la no implantación de un desfibrilador en estos pacientes.
Este es otro trabajo muy interesante de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y función ventricular en todos los rangos, pero en este análisis en particular son pacientes con fracción de eyección conservada y observan que la presencia de escara, a mayor porcentaje de escara miocárdica, mayor porcentaje de eventos adversos, tanto de muerte súbita como de un compuesto de arritmias ventriculares. De manera que, una vez más, en pacientes con fracción de eyección relativamente conservada, la fibrosis detectada con la resonancia magnética y su cuantificación pues permite estratificar bastante bien a estos pacientes. Y en este mismo estudio de Klemm, fíjense que los pacientes con fracción de eyección superior al 30% en rojo y Dylan discontinua con escara y los pacientes con fracción de eyección de menos del 35%, aquí la tienen, fíjense que los pacientes de arriba son pacientes que no tienen escara, tienen fracción de eyección conservada o deprimida, y los pacientes que tienen escara, ya sea fracción de eyección deprimida o conservada, pues tienen un riesgo pues, mucho más alto de arritmias ventriculares. De manera que, una vez más, este estudio demuestra que la presencia de escara es el predictor más potente de eventos arrítmicos y no lo es tanto la fracción de eyección. Y este es otro estudio que hicimos en nuestro grupo, en el cual analizamos los eventos arrítmicos en una serie de 1000 pacientes con miocardiopatía dilatada y observamos pues, cosas muy similares a las que ya hemos comentado. Los pacientes con realce tardío en la resonancia magnética tienen un riesgo 14 veces superior a los que no tienen realce tardío. Esto se replica tanto para pacientes con fracción de eyección conservada como para pacientes con fracción deprimida. Los pacientes con fracción de eyección conservada y realce tardío, fíjense que tienen más de 20 veces de más riesgo que los que no tienen realce tardío. Los pacientes con fracción de eyección entre el 20 y el 35% que no tienen realce tardío tienen una tasa de eventos muy baja. En cambio, cuando el realce tardío está presente, pues tienen una tasa de eventos muy alta, y en cambio, cuando la disfunción ya es muy severa, realmente sí que ambos grupos tienen eventos adversos, pero muchos más los pacientes con realce tardío. Y estas son las tasas anuales de eventos que son derivadas de esta gráfica inicial dividida por el seguimiento. Pues bien, nosotros hicimos unas curvas de supervivencia y cuando vimos que la ausencia de realce tardío en cualquier nivel de fracción de eyección por encima del 20% se asociaba a un riesgo prácticamente cero de arritmias ventriculares, y este riesgo se iba incrementando a medida que aumentaba la fracción de eyección, a medida que disminuía la fracción de eyección y aumentaba el porcentaje de pacientes con realce tardío. Ese es otro estudio interesante que demuestra cómo nos ayuda el realce tardío a entender el porqué del mejor pronóstico de las mujeres en miocardiopatía dilatada no isquémica. Aquí tienen una serie de pacientes las mujeres tienen una tasa de supervivencia mucho mayor que la de los hombres, y siempre se ha puesto sobre la mesa cuál es el papel del género en este mejor pronóstico, y realmente observamos que lo que hace la distinción no es el género, sino es la presencia o ausencia de realce tardío. Y aquí pueden ver que las mujeres sin realce tardío tienen muy buen pronóstico, los hombres sin realce tardío tienen también muy buen pronóstico, pero ambos sexos con realce tardío tienen mal pronóstico. Es decir, que el realce tardío parece que es la llave de la interpretación del buen pronóstico de la miocardiopatía dilatada en las mujeres. Y todas estas evidencias han hecho que en las guías de este año de la Sociedad Europea de Cardiología han introducido el realce tardío en la miocardiopatía dilatada como un factor a tener en cuenta para la indicación del desfibrilador profiláctico en pacientes con indicación de implante miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular por debajo del 50%. Es decir, que hay un primer cambio en la planificación de la certificación de riesgo en estos pacientes. Pero sí, a pesar de todo, pues todavía la indicación es 2A con un nivel de evidencia C.
¿Qué es lo que sabemos de la utilidad del realce tardío en los pacientes que llevan un dispositivo de resincronización? Pues muy similar a lo que he estado comentando. Pues bien, los pacientes que tienen llevan un dispositivo de realce tardío también han sido estudiados mediante resonancia magnética con un software que cuantifica lo que es la escara y que es la border zone en los colores que he comentado, escara densa el rojo, escara border zone en verde. Pues bien, en este trabajo se observó cómo la cuantificación de la escara permitía diferenciar muy bien los pacientes de muy bajo riesgo de los pacientes que estaban a riesgo. Y aquí pueden ver dos curvas que son superponibles, el porcentaje de ausencia de tratamiento de terapia apropiada por el desfibrilador o la suma de terapia y muerte cardíaca. Y como pueden ver, una masa de escara de menos de 16 gramos es predictora de ausencia de eventos arrítmicos, y una border zone de menos de 9 gramos, pues igual, con escaras pequeñas y border zone pequeña se asocia a no eventos arrítmicos, y escaras más grandes, más heterogéneas, pues tienen este perfil de eventos adversos claramente muy diferente con respecto a los que tienen cicatrices más benignas. Y este es otro estudio del grupo de Birmingham en el cual analizaron el papel del mid-wall, que tienen aquí en esta fotografía tan bonita, esta retención de gadolino mid-wall. Pues analizaron el perfil de riesgo del mid-wall en pacientes que recibían un dispositivo de resincronización. Pues muy bien, encontraron que la muerte súbita era prácticamente muy baja en pacientes sin mid-wall y muy frecuente en pacientes con mid-wall. Y cuando analizaron las curvas de seguimiento en los que llevaban un desfibrilador tricameral versus marcapasos tricameral, observaron que entre los pacientes que tenían escara de mid-wall, la sobrevida era mucho mejor en los pacientes con un desfibrilador y mucho peor en los pacientes que no llevaban un desfibrilador. Y en cambio, los pacientes que no tienen un mid-wall, es decir, que no están a riesgo de arritmias ventriculares, pues ambas curvas son superponibles. De manera que en estos pacientes que no tienen escara en la resonancia magnética, es en los que podemos plantearlos con seguridad la no implantación de un desfibrilador tricameral y sí, en cambio, un marcapasos tricameral. ¿Qué es lo que sabemos en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica? Pues tenemos datos muy similares, no los voy a presentar de forma detallada, pero vean que la presencia de realce tardío en un porcentaje superior al 15% ya se identifica como uno de los factores de alto riesgo y que deben de hacernos pensar en la posibilidad de tener que implantar un desfibrilador a estos pacientes. De manera que hoy en día en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de este año, pues ya aparece que un porcentaje significativo de realce tardío en la resonancia, por encima del 15%, es uno de los elementos a tener en cuenta en la estratificación pronóstica de aquellos pacientes que tienen un score de riesgo considerado como moderado. Pues si este score moderado se suma la presencia de realce tardío, pues realmente ya se está recomendando el implante profiláctico de un desfibrilador. ¿Qué es que sabemos en pacientes con sarcoidosis? Pues un poquito también lo mismo. Sabemos que la presencia de realce tardío se correlaciona inversamente con la fracción de eyección, es decir, a menor fracción de eyección, mayor prevalencia de realce tardío en las resonancias magnéticas, y esto tiene una correlación muy importante con las arritmias ventriculares. Y este es el metaanálisis de Coleman del año 17, en el cual en pacientes con fracción de eyección conservada y con realce tardío, pues el riesgo de eventos arrítmicos en pacientes con esta enfermedad, pues aquí lo ven, 19 veces superior. En los pacientes con disfunción ventricular más importante, la diferencia no es significativa porque en estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad no arrítmica mucho mayor.
Y para terminar, en pacientes con miocardiopatía chagásica hay menos información, pero también hay información interesante, y este es un estudio de Volpe. Volpe es un investigador brasileño y junto con investigadores norteamericanos pues analizaron el papel que tiene la escara miocárdica en una serie de 140 pacientes con enfermedad de Chagas. Aquí tienen la distribución por segmentos, como pueden ver los segmentos 4, 5 y 10 y 11, 4, 5, 10 y 11, esos segmentos inferolaterales, mediales y basales, pues son los que tienen mayor porcentaje de escaras. Esto es un hallazgo ya conocido. Y pues bien, la presencia de escara, pues como pueden ver en estas curvas de supervivencia, pues se asoció a una tasa de eventos pues muy significativamente mayor que los pacientes que no tienen realce tardío en la resonancia. Así pues, ya para terminar, les diré que la fracción de eyección es un predictor solamente moderado de eventos adversos en las miocardiopatías de cualquier etiología. La resonancia magnética ha emergido como un muy potente predictor de eventos arrítmicos de muerte súbita en todas las miocardiopatías porque permite detectar y caracterizar cómo es la fibrosis. Que la extensión y las características de la cicatriz, sobre todo esa área gris, esa border zone o esta zona heterogénea, es la zona que determina el riesgo. Que los pacientes con fracción de eyección relativamente conservada y fibrosis tienen un riesgo aumentado de eventos arrítmicos y de muerte súbita y no están considerados en las guías. Y que los pacientes con fracción de eyección baja pero sin fibrosis tienen un bajo riesgo arrítmico y hay estudios en marcha para evaluar en una forma aleatorizada si realmente se benefician de la implantación de un desfibrilador. Y esto es todo. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Plantea un paradigma muy claro en estos momentos que más allá de la fracción de eyección que nosotros manejábamos históricamente para las distintas patologías que usted planteó, la importancia y el papel esencial que va a tener en el futuro la resonancia magnética con el realce tardío. Bueno, le vamos a dar participación a la doctora Licudis como panelista para alguna pregunta que usted quiera hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los felicito por la exposición, muy buena, nos aclaran muchos temas. Yo le quería preguntar si usted cree que el ecodoppler todavía tiene algún rol en la estratificación del riesgo de la muerte súbita, o sea, a todo paciente deberíamos hacerle una resonancia. No podemos despreciar el eco, evidentemente que no, nos da una primera aproximación al problema, pero todos los pacientes deberían ser evaluados con resonancia magnética sin ninguna duda. Y nosotros así lo estamos haciendo por dos motivos. En todos los pacientes en que se implanta un desfibrilador se hace una resonancia magnética para tenerla de backup por si hay que hacer una ablación en un futuro, y esto es muy útil porque nos ayuda a precisar las zonas en las que vamos a tener que hacer la ablación, y después nos es muy útil en la estratificación de riesgo en los pacientes en que se va a implantar un dispositivo de resincronización. Cuando el paciente no tiene fibrosis y no tiene otros factores de riesgo, implantamos sistemáticamente marcapasos tricameral, y cuando hay fibrosis, pues esto decanta la balanza claramente a favor del desfibrilador. ¿Alguna otra pregunta del público? Doctora. Sí. Yo quería saber por qué cree usted que en las nuevas guías no se ha implementado más masiva el uso de la resonancia, sobre todo en los pacientes con fracción de eyección de más de 35, que creo que es un gran problema para la práctica clínica nuestra, tratar de identificar sobre todo en la miocardiopatías dilatada no isquémica. Bien, todos los estudios que hay a día de hoy son estudios observacionales, parte de ellos son retrospectivos, parte de ellos son prospectivos, y el nivel de evidencia que aportan pues es nivel de evidencia moderado. El hecho de que haya tantos estudios pues le da solidez a los hallazgos, pero no dejan de ser estudios observacionales, sin intervención. Y ahora se están planteando estudios aleatorizados que serán los que nos darán la verdadera respuesta del verdadero valor y papel que tiene el desfibrilador. Pero también es importante poder cuantificar cuántos pacientes tenemos que tratar para poder salvar una vida.
Y esto es una cosa que todavía no se ha hecho y no se puede recomendar un uso más extensivo en pacientes con fracción de eyección preservada. Pero seguro que en las siguientes versiones hay una mayor aportación de la resonancia en las guías. Esto no tengo ninguna duda. Sí, buenas tardes. Una pregunta que no sé si es directo con la presentación, pero mostró el software de HADAS que utilizan para delimitar escara, y hay grupos que lo usan también para guiar la ablación. En su experiencia, ¿qué nos podría decir de cómo funciona en ese target, que no es el valor de riesgo, sino ya hacer la ablación? Este software es un software que está ya comercializado, que nosotros disponemos y utilizamos con frecuencia, y nos permite analizar de la misma manera que he presentado en los estudios. Te permite ver dónde están las zonas de escara densa y dónde están las zonas de tejido heterogéneo. Y también te ayuda en qué nivel, si está en la capa endocárdica, mesocárdica o epicárdica. La resonancia magnética también te lo dice, pero cuando utilizas un software de cuantificación, permite hacer cortes en cada 10%, y entonces tú puedes predecir si tendrás que hacer un abordaje epicárdico o no hará falta, si tienes que hacer una ablación de una estructura mesocárdica, y esto, saberlo con antelación, es muy útil. Y también nos ayuda a identificar los canales de conducción. Como ustedes saben, las zonas por donde atraviesa el impulso eléctrico en las zonas de conducción lenta se puede identificar con este software, y permite limitar la ablación a zonas muy concretas de canales de conducción y no tener que hacer ablaciones de forma muy extensa. Ignacio, te hago una pregunta. Había mucha expectativa con los datos del proyecto PROPHET, que ya en la primera etapa se habían presentado datos con más de 200.000 pacientes y se había demostrado que la fracción de eyección definitivamente es un pobre predictor. Y la pregunta es, hace poco creo que se iba a presentar los datos, creo que de más de 4.000 pacientes sobre escaras. Yo no tuve oportunidad de acceder a esa información. ¿Tenés algún dato? Porque había mucha expectativa de ello. Sí, no tengo datos, pero desde luego es un estudio muy interesante. Y vamos a ver, no lo sé, pero está en marcha, y ahora va a empezar un estudio aleatorizado en pacientes de alto riesgo con fracción de eyección conservada, de alto riesgo versus bajo riesgo, en función de las características de la escara, entre otros elementos, y va a haber otro estudio en pacientes con disfunción ventricular severa, en los que se va a aleatorizar a implante de DAI a los que se entienda que tienen riesgo alto, y se va a proponer el no implante de DAI cuando tengan un perfil de riesgo bajo. Y esto yo creo que va a dar información en los dos sentidos. Pero realmente los datos del PROPHET pues no los tengo. Bueno, por razones de tiempo, damos terminada la charla. Felicitaciones, doctor. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Realmente muy bueno. No sé si se percataron que la mayoría de estudios y publicaciones grandes, sobre todo las publicaciones de Jack, que mostró Ignacio, es el coautor. Él es parte de uno de los centros que más experiencia tiene o que más ha publicado en este tema del valor de la escara, ¿verdad? Estratificando el riesgo y no solo en dilatada. Así que bueno, fantástico, Ignacio, y gracias especialmente por haber venido de tan lejos aquí a acompañarnos y siempre estar presente en nuestro meeting.